Quien me escucha a mí, escucha al Padre, dice el Señor. En una ocasión Felipe le decía: Maestro, muéstranos al Padre. Jesucristo le dice: Felipe, tanto tiempo que tienes viviendo conmigo y no lo has visto. Quien me ve a mí, ve al Padre. Esta es una frase muy importante para nosotros los católicos el día de hoy. Queda más que demostrada. Nuestro Señor Jesucristo una vez más revela que los frutos son muy importantes en cuanto a la Iglesia Católica y sobre todo en cuanto a quien seguimos. Hay que distinguir un poquito, mis queridos hermanos, lo que es o la diferencia entre las acciones personales a lo que a lo que se proclame de la fe. Con esto, ¿qué te quiero decir? Bueno, las personas que predican en la iglesia, sacerdotes, cardenales, el papa, lo que sea, religiosos o incluso nosotros como laicos podemos tener cientos de fallas en cuanto a en cuanto a la vida personal que se pueda tener. Una cosa es unas fallas personales y otra cosa es la doctrina de la Iglesia Católica. Me refiero aquí porque aquí el tema no es que si el católico peca o no peca. Aquí el tema es que ya no quieren que se conviertan. El sínodo de la Iglesia Católica lo que está buscando es la destrucción de la propia Iglesia Católica. No que se arrepientan a nivel personal, no, la destrucción. Se agarraron del pretexto de los abusos cometidos por el clero para destrozar, para destruir la Iglesia Católica. Ya hemos dicho muchas veces y hemos hablado y especificado las acciones que pretende el sínodo alemán por el fruto. ¿Qué crees tú que vaya a producir los herejes alemanes? Herejías, pérdida de la Iglesia Católica, distorsión de la doctrina y un cambio oscuramente masónico para la Iglesia Católica. Un cambio donde se quita a Cristo, por supuesto que se quita a Cristo de la Iglesia y se introduzca las líneas masónicas o al propio anticristo en la doctrina de la Iglesia Católica. Lo hemos dicho nosotros, Roma lo ha dejado entrever, aunque de práctica no hace nada, pero sí lo deja entrever en lo que está diciendo, sus cartas oficiales, pero no hace nada en la práctica por parar esto. Hemos dicho lo que hacen los obispos alemanes, los belgas, los suizos, los que lo apoyan a toda esta ala modernista, pero no hemos analizado mucho lo que dicen las teólogos, los laicos. Hay unos representantes que hablan y despotrican contra Roma porque se quieren apoderar, obviamente, pero hay un grupo también de laicos en Alemania que sufre. Me refiero que sufre porque son buenos. Alemania no podemos generalizar que todo es así. No, para nada. Joseph Ratzinger fue alemán y excelente papa y excelente teólogo en la iglesia. Müller también, Brax Müller también, el secretario de Benedicto, Gaswin también. Hay muchos teólogos muy buenos en Alemania y laicos, que duda cabe, excelentes personas. El día de hoy te voy a mostrar una información. Los mismos laicos, hay 4 mujeres. Y eso es para que nos pongamos pilas los hombres en la Iglesia Católica y también las mujeres. Hay 4 mujeres alemanas que están saliendo al quite. Bendito sea Dios. Qué bueno, porque nos dejan ver 2 cosas. Número 1, lo que hemos dicho sobre los alemanes heréticos y el fraude que nos quieren imponer con el camino sinodal es la verdad. Y número 2, hay personas en Alemania dentro del sector del sínodo alemán que están pensando como nosotros. 4 teólogas de ese país se han dado de baja en este proceso sinodal porque ellas mismas están viendo lo que nosotros de fuera estamos viendo. Esto es importante porque podemos ver que hay esperanzas para los laicos alemanes y podemos ver que no nos lleva a ningún lado, que el mismo pueblo va a darse cuenta y va a reconocer que son unos lobos vestidos de piel de oveja. Voy a mostrarte esta información que es interesante para ti. Aquí la tenemos. Y tenemos a las 4 valientes alemanes, mujeres, que están dando banderazo de salida, que están decidiendo abandonar el camino sinodal alemán porque se aleja completamente de la doctrina de la iglesia, lo que nosotros hemos visto. Heman Barber, Gil Falkovit y Katarine Wistam Horstman y Marianne Solskjaer han decidido abandonar el camino sinodal. Los nombres son alemanes, si la pronunciación no es correcta, yo lo entiendo, pero son difíciles de mencionar.
Pero han abandonado el camino sinodal. Así se desprende de una carta abierta que estas 4 delegadas de las conferencias episcopales alemanas para el mismo comité sinodal que publicaron este mismo miércoles en el diario alemán, donde según el texto titulado Una declaración de despedida, la Iglesia en Alemania se aleja cada vez más de la Iglesia Católica Universal. Así lo han dicho estas 4 mujeres muy cultas que saben lo que están diciendo y por eso mismo deciden alejarse. Las 4 son licenciadas aparentemente en teología, ya no pueden seguir en este camino, por lo que renuncian a un mandato que tenían ellas en el sínodo o en este proceso sinodal de la Iglesia alemana. Los argumentos que ellas presentan son los siguientes: la participación en un proceso en el que se han ignorado repetidas intervenciones y aclaraciones por parte de autoridades vaticanas y del propio Papa significa apoyar un curso que está conduciendo obviamente a la Iglesia en Alemania al aislamiento o al cisma o a la separación de la Iglesia Universal. No podemos compartir ni comprometernos con estos procesos que terminarán alejándonos de la Iglesia Universal. Además, ellas añaden que las anteriores decisiones del camino sinodal no solo han puesto en tela de juicio fundamentos esenciales de la teología católica, de la antropología, así como la práctica eclesiástica, sino que los han reformulado y en parte redefinido completamente la doctrina de la Iglesia. No se han aclarado o qué argumentos para ellos podrían teológicamente tener y que sean válidos. Además, en el debate, en los proyectos de resolución, no se había tenido en cuenta las objeciones esenciales a favor de la actual doctrina de la Iglesia Católica. Es decir, en el debate ellos marcaban su agenda y los que opinaban respecto a defender la doctrina de la Iglesia eran completamente ignorados. Las 4 mujeres se muestran especialmente desconcertadas por el hecho de que la noción a favor de la votación secreta fuera rechazada en las últimas asambleas sinodales, a pesar de la exigencia simultánea en normas democráticas de la Iglesia. Una causa final de su decisión, dicen ellas mismas, fue la gestión por parte de los responsables de la reciente intervención romana, que había dejado claro que lo que habían en base para el establecimiento de un consejo sinodal, la última carta de los cardenales de Roma, Ladaria, Parolini y Ouellet, aprobadas incluso por el Papa Francisco, ni siquiera habían sido consideradas como punto de orden del día en las próximas asambleas sinodales. En lugar de ello, debe constituirse un comité sinodal cuyo objetivo, declarado por estas 4 mujeres, no es otro que la constitución del Consejo Sinodal. Así, a pesar de todos los pronunciamientos de Roma, se tiene la impresión de que no es necesario ningún cambio en el orden del día del camino sinodal. Esta reacción no es un caso aislado. Las anteriores intervenciones romanas también han sido ignoradas por esos sinodales alemanes, los obispos en particular. En este contexto indica son muy dudosas las garantías de que se permanezca dentro del orden de la Iglesia Católica Universal y se respetará el derecho canónico, y concluyen solo conservando la comunión eclesial a través del espacio y del tiempo puede haber una renovación de la Iglesia, no rompiendo con los mandatos y las directrices de la Iglesia Católica Universal. La quinta asamblea sinodal, que cuenta hasta ahora con 230 miembros, se reunirá en Frankfurt el 9 al 11 de marzo. Las seglares que se han marchado formaban parte del total de 10 personas designadas por el Comité de Católicos para el Camino Sinodal en Alemania. Así como lo están escuchando, queridos hermanos en Cristo, estas mujeres han notado que ha ido mano negra, de que están haciendo lo mismo que se hacía con el Vaticano II, mano negra. Los procesos no están siguiendo como deben de ser, se están alejando, obviamente, y sobre todo lo que más llama la atención es que estas mujeres han denunciado, sobre todo la alta prepotencia de Alemania, al ignorar todo
al volarse todo. Roma les prohibió que creara estos consejos y ellos los hicieron. Además, también dice que hay una exposición y una persecución para las personas que por así decirlo, opinan diferente. En Alemania, en estos procesos sinodales, o opinas como ellos o eres objeto de persecución. Las mujeres, en este caso, todas, sobre todo en Alemania, también en otros países, claro, no demerito a nadie, pero hay mujeres que son muy inteligentes. De verdad, sí hay mujeres muy astutas en todo el mundo, y de verdad muy competitivas. En este caso, estas 4 teólogas se han atrevido a decir, bueno, es que esto no es de nosotros. Aquí las ves en tu pantalla, estas 4 mujeres han dicho, ¿sabes qué? Esto no es de la Iglesia Católica. Están completamente alejados de la Iglesia y esto no va a reformar la Iglesia. Si se pretendía en un inicio mejorar ciertos aspectos de la Iglesia Católica, pero están yendo a destruir a la Iglesia de Jesucristo. Es decir, herejías, herejías y herejías. Y en base a la herejía no se puede construir nada. Lo que estas mujeres quizás no comprenden o no saben o no lo quieren expresar por miedo a represalias es que el objetivo o los que menean los hilos sinodales a alto nivel son masones. Y eso se deja ver. Porque quieren llevar la Iglesia Católica a un nivel masón. A un control total masón, como lo movimos en el programa en directo que pasamos el día de hoy en este canal. A eso quieren llevar la Iglesia Católica, porque está cumpliendo exactamente todo lo que dicen los protocolos masones, se están cumpliendo en lo que es la Iglesia Católica. Esto nos motiva, te lo vuelvo a repetir, porque nos da mucho gusto ver que mujeres y hombres que piensan, que saben, que eso recapacitan, y dicen, ¿sabes qué? Eso no es de la Iglesia, yo mejor doy la vuelta y me quito. Díganle, pero ustedes no van a un punto bueno porque no siguen a Cristo. Ya lo ha dicho Ouellet lo ha dicho, el cardenal que pronto dejará el Vaticano. Él ha dicho que el punto de referencia para la reforma de la Iglesia es Cristo. Y debemos reformar la Iglesia en torno al Evangelio. Que el Evangelio de Cristo se siga. No que sea uno más, no. Ni que sea un aspecto de muchos, no. Que sea el punto de referencia y donde debemos basar las reformas. Todo en torno al Evangelio. Y que sea para mejorar, no para destruir la Iglesia. Que sea para que seamos diferentes, que seamos mejores, que nos acerquemos más a Dios. El objetivo de la Iglesia Católica es llevarnos a Dios. Y si no nos lleva a Dios, entonces pierde su razón de ser la Iglesia Católica. Y definitivamente los alemanes lo que están buscando es alejarnos de la Iglesia Católica. Enhorabuena por estas mujeres que nos dan la razón, teólogas alemanas, que nos dan la razón y que nos dicen directamente o indirectamente que nosotros estamos del lado correcto de la historia, para que no te desanimes, sobre todo para que sigas luchando, para que estos sinodales no hagan de las suyas y para que no nos apliquen ese tremendo fraude que nos quieran aplicar para destruir la Iglesia Católica en nuestras narices y sobre todo que nosotros ni nos demos cuenta o incluso colaboremos con ellos. Enhorabuena, vuelvo a repetir, por esas mujeres y por nosotros, echémosle ganas y sobre todo siempre estemos pendientes e informando y alzando la voz, porque recuerden que Dios está con nosotros. Y una vez más queda de manifiesto al ver que los que están adentro, que los que han ido a esas conferencias, a esas asambleas sinodales, personas que se preparan, nos dicen exactamente lo que te estamos diciendo aquí en los canales. El camino sinodal alemán se aleja de Dios. El camino sinodal alemán es el brazo masón que pretende doblegar la Iglesia Católica. Te lo digo para que te enteres, sobre todo para que estés dispuesto a no hacerles caso y a defender a nuestra Santa Madre Iglesia.